Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Segundo de Reyes capítulo 16 y 17, así como también vamos a leer Romanos capítulo 6. Así que vamos a comenzar ahí y vamos a hacer la conexión, recordemos ahora, al medio, no lo vamos a hacer al final. Comenzamos con Segundo de Reyes capítulo 16. Recordemos, Nueva Biblia de las Américas. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Acaz tenía 20 años cuando comenzó a reinar, y reinó 16 años en Jerusalén, pero no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como su padre David había hecho. Anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar a su hijo por el fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Y sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Harán, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiaron a Acaz, pero no lo podían vencer. En aquel tiempo, Resín, rey de Aram, recuperó a Elat para Aram y echó a los judíos de Elat completamente. Y los arameos vinieron a Elat y allí han morado hasta hoy. Y Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciéndole: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y líbrame de la mano del rey de Aram y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Acaz tomó la plata y el oro que se hallaba en la casa del Señor y en los tesoros de la casa del rey, y envió un presente al rey de Asiria. El rey de Asiria lo escuchó, y el rey de Asiria subió contra Damasco y la tomó, y se llevó a su pueblo al destierro en Kir, y dio muerte a Resín. El rey Acaz fue a Damasco a ver a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, y vio el altar que estaba en Damasco, y el rey Acaz envió al sacerdote Urías el diseño del altar y su réplica, conforme a toda su hechura, y el sacerdote Urías edificó un altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, antes del regreso del rey Acaz de Damasco. Cuando vino el rey de Damasco y vio el altar, el rey se acercó al altar y subió hasta él, quemó su holocausto y su ofrenda de cereal, derramó su libación y roció la sangre de sus ofrendas de paz sobre el altar, y el altar de bronce que estaba delante del Señor. Lo trajo de delante de la casa, de entre su altar y la casa del Señor, y lo puso al lado norte de su altar. Entonces el rey Acaz dio órdenes al sacerdote Urías: Quema sobre el gran altar el holocausto de la mañana y la ofrenda de cereal de la tarde, el holocausto del rey y su ofrenda de cereal, con el holocausto de todo el pueblo de la tierra y con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Rocía sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. Pero el altar de bronce será para mí para consultar. Y el sacerdote Urías hizo conforme a todo lo que el rey Acaz le había ordenado. Entonces el rey Acaz cortó los bordes de las basas y quitó de ellas la pila. También quitó el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre un enlosado de piedra, y el pórtico para el día de reposo, que habían edificado en la casa, y la entrada exterior del rey, los quitó de la casa del Señor, a causa del rey de Asiria. Los demás hechos de Acaz, lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Acaz durmió con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y su hijo Ezequías reinó en su lugar. Segundo de Reyes capítulo 17. En el año 12 de Acaz, rey de Judá, Oseas, hijo de Ela, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó 9 años. Hizo lo malo ante los ojos del Señor, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, y Oseas fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Pero el rey de Asiria descubrió una conspiración de Oseas, quien había enviado mensajeros a So,
rey de Egipto, y no había pagado al rey de Asiria como había hecho año tras año. Por tanto, el rey de Asiria lo detuvo y lo encadenó en la cárcel. Entonces el rey de Asiria invadió todo el país y subió a Samaria, y le puso sitio por 3 años. En el año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y se llevó a Israel al destierro, y los puso en Alá y en Abor, río de Gozán, y en las ciudades de los medos. Eso sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Egipto debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y habían reverenciado a otros dioses, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los israelitas, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. Los israelitas secretamente hicieron cosas que no eran rectas contra el Señor su Dios. Además se edificaron lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de atalaya hasta las ciudades fortificadas. Se erigieron pilares sagrados y aceras sobre toda colina alta y bajo todo árbol frondoso. Quemaron incienso allí en todos los lugares altos, como las naciones que el Señor se había llevado al destierro de delante de ellos, e hicieron cosas malas provocando al Señor, y sirvieron a ídolos, acerca de los cuales el Señor les había dicho: ustedes no harán esto. El Señor amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos sus profetas y de todo vidente, diciendo: vuélvanse de sus malos caminos y guarden mis mandamientos, mis estatutos, conforme a toda la ley que ordené a sus padres, y que les envié por medio de mis siervos los profetas. Sin embargo, ellos no escucharon, sino que fueron tercos como sus padres, que no creyeron en el Señor su Dios. Desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y sus advertencias, con las cuales los había amonestado. Siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que los rodeaban, respecto de las cuales el Señor les había ordenado que no hicieran como ellas, y abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, hicieron una cera, adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Hicieron pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación y los encantamientos, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocándolo. Y el Señor se enojó en gran manera contra Israel y los quitó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Tampoco Judá guardó los mandamientos del Señor su Dios, sino que anduvieron en las costumbres que Israel había introducido. Y el Señor desechó toda la descendencia de Israel, y los afligió, y los entregó en mano de saqueadores, hasta que los echó de su presencia. Cuando él arrancó a Israel de la casa de David, ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat. Entonces Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor, y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas anduvieron en todos los pecados que habían cometido Jeroboam, no se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como él había hablado por medio de todos sus siervos, los profetas. E Israel fue llevado de su propia tierra al destierro, a Asiria, hasta hoy. El rey de Asiria trajo hombres de Babilonia, de Cuta, de Ava, de Amat y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Y tomaron posesión de Samaria, y habitaron en sus ciudades. Al principio de habitar ellos allí, no temieron al Señor, así que el Señor envió leones entre ellos que mataron a muchos de ellos. Entonces hablaron al rey de Asiria: las naciones que han llevado al destierro a las ciudades de Samaria no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Por eso él ha enviado leones entre ellos, y es la causa por la que los leones los matan, porque ellos no conocen la costumbre del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria ordenó: lleven allá a uno de los sacerdotes que ustedes llevaron al destierro, y que él vaya y habite allí, y que les enseñe la costumbre del Dios de la tierra. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado al destierro desde Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer al Señor. Pero cada nación continuó haciendo sus propios dioses, y los pusieron en las casas, en los lugares altos, que los samaritanos habían hecho, cada nación en las ciudades en que habitaban. Y los hombres de Babilonia hicieron a Sucot, Benot. Los hombres de Cuta hicieron a Nergal,
Y los hombres de Amat hicieron a Asima, y los sabeos hicieron a Nibás y a Tartac. Y los de Sepharvaim quemaban a sus hijos en el fuego como ofrenda a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. También tenían al Señor, pero nombraron entre sí sacerdotes de los lugares altos, que oficiaban por ellos en las casas de los lugares altos. Temían al Señor, pero servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel, con los cuales el Señor hizo un pacto y les ordenó: no temerán a otros dioses, ni se inclinarán ante ellos. No los servirán, ni les ofrecerán sacrificios, sino que al Señor que los hizo subir de la tierra de Egipto con gran poder y con brazo extendido, a Él temerán, y ante Él se inclinarán, y a Él ofrecerán sacrificios. Y los estatutos, las ordenanzas, la ley y el mandamiento que Él les escribió, cuidarán de cumplirlos siempre, y no temerán a otros dioses. Y el pacto que he hecho con ustedes no lo olvidarán, ni temerán a otros dioses, sino que al Señor su Dios temerán, y Él los librará de mano de todos sus enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que hicieron conforme a su antigua costumbre. Y aunque estas naciones temían al Señor, también servían a sus ídolos. Y de la misma manera que hicieron sus padres, así hacen hasta hoy sus hijos y sus nietos. Bien, vamos a avanzar a Romanos capítulo 6, no sin antes recordar algunas cosas de lo que hemos leído hasta acá. Hemos visto a Acaz, que ya llevó a Judá a la apostasía, a alejarse ya completamente, prácticas totalmente contrarias a lo que Dios demandaba, prácticas paganas. Él ya deja de confiar en Dios, confía más en alianzas políticas, en Asiria. Dice incluso que sacrifica a su hijo en el fuego. Después en el capítulo 17 ya se ve las consecuencias de esto. Está este juicio. Viene Asiria, los invade, los toma. Y esto aconteció porque, la Biblia dice, porque los hijos de Israel pecaron contra Dios. Pero claro, una cosa a considerar acá es que esto no ocurrió de un día para otro. Hay una larga historia de esclavitud al pecado. Estaban en eso, era su costumbre, volvían a caer una y otra vez. Parece que salían un poquito, pero volvían a caer de nuevo. En Romanos 6, el concepto que se va a tratar es precisamente esclavitud al pecado. Los creyentes han sido liberados de una vida en donde servían al pecado, de una vida que era esclavitud al pecado. Entonces es precisamente lo que se describe acá, esa vida alejada de Dios en el capítulo 16, que ahora vemos en el capítulo 17, que trae consecuencias, porque ellos veían la idolatría, estas alianzas políticas que no eran permitidas por Dios, lo veían todo como una fuente de libertad, como fuente de seguridad, fuente de esperanza, y el resultado que se ve en el capítulo 17 es el exilio. Ahora, lo que dice Romanos 6 es que la paga del pecado es muerte, lo vamos a leer ahora. Que el pecado ofrece muchas cosas, pero finalmente la consecuencia del pecado es la muerte. Así que vamos a leer Romanos capítulo 6, que dice así. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, porque en cuanto a que Él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto Él vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos para el pecado,
pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados, y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de justicia. Hablo en términos humanos, por causa de la debilidad de su carne, porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentan sus miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de estas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, entonces acá terminamos la lectura. Está este llamado a la libertad, a no seguir en el pecado. Hemos sido liberados de eso para ser ahora siervos de la justicia, una vida viviendo para Cristo el Señor. Así que vamos a orar para terminar este tiempo. Amado Padre, gracias por tu palabra, gracias por lo que va de este día, porque podemos compartir esta lectura juntos. Te pido, Señor, que bendiga la vida de cada uno de los que escuche, de los que lea, de los que reflexione, Señor, en este momento, y que usted nos ayude, Señor, a abandonar todo pecado y a servirte a ti solamente, Señor, a no sernos esclavos, no obedecer a este pecado, sino que ser liberados por completo de él. Pedimos, Señor, consuelo, pedimos, Señor, esperanza, fortaleza, dominio propio, Señor, para no pecar contra ti. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Chao, chao.